evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Gracias, Padre Santo, Padre bueno. No hay duda de que en ti está reflejada, Señor, todo lo que es grande, poderoso, sustentador, creador, Señor. Cada día que vemos tu creación, cada día que vemos las estrellas, el sol, la luna, Señor, cómo se mueve tan perfectamente, sino nos hace pensar que es una de tus obras de tus manos, Señor, porque tú lo creaste todo. Es más, todo lo que está fuera de este planeta también lo creaste, Señor. Y eso nos da muestra del poder grandioso que tú tienes, Señor, y nadie se puede comparar a eso. Queremos empezar esta oración alabándote por quién eres, Creador, soberano, Rey, eterno, Señor, y tú eres el dueño, el amo y el Señor de todo lo creado, lo que tú hiciste, incluyendo a nosotros, los seres humanos, Señor. De la misma manera, Señor, estamos aquí un grupo, un remanente, Señor, un grupo de hermanos y hermanas con un deseo de aprender tu palabra, con un deseo de tener un tiempo de comunión estudiando tu palabra. Tú mismo nos mandas a escudriñar, tú mismo nos mandas a prestar atención a tu palabra, a meditarla, a oírla, a reflexionar en ella, Señor, a estudiarla también. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Pedimos, Señor, antes de que tú nos hables por tu palabra, queremos hablarte nosotros a ti para que nos puedas santificar, nos puedas, Señor, si venimos aquí con alguna falta, algún error que sí lo hemos hecho, Señor, venimos a pedirte perdón, Señor. Siempre cometemos algo malo, Señor, pensamos algo, decimos algo o hacemos algo. Y eso, Señor, antes de abrir tu palabra, queremos nosotros limpiarnos, queremos dejar, Señor, nuestras vidas limpias en tus manos para que nuestros oídos, nuestras mentes y nuestro corazón pueda estar abierto a tu palabra, Señor. Gracias una vez más por un día más de vida. Si estamos hoy aquí, si podemos abrir nuestras Biblias, es por tu gracia y tu misericordia, y es por eso que te alabamos, Señor. Gracias por este tiempo y que se haga tu voluntad, que tú puedas guiarnos en el estudio, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y Él pueda guiarnos acerca de la verdad de tan hermoso libro que tú nos plasmaste, Señor, aquí para nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Sé que mis hermanos y hermanas se van a ir sumando poco a poco. Tú también preparas, Señor, sus corazones, sus mentes para poder aprender tu palabra, Señor. Gracias, y desde acá utiliza este siervo inútil, Señor, que tal vez no soy digno de estar acá y tú lo sabes, Señor, pero yo, Señor, me entrego a ti para que a través de mí tú puedas hablar a tu pueblo, puedas hablar a tus ovejas, Señor, y poder alimentar, Señor, de tu palabra, Señor. No estoy aquí sentado por mis méritos, Señor, sino por el mérito de tu Hijo, quien se dio a sacrificio por mí, Señor. Así que desde mi persona, Señor, hasta el hermano que está escuchando otras cámaras, Señor, te damos gracias y queremos escuchar tu palabra, Señor. Gracias una vez más por todo lo que tú haces. Estos favores y estas peticiones te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén.
Amén. Amén. Bien, hermana Evelyn, ¿se escucha bien, no? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, entonces, perfecto. Bien, hermanos. Sí, bien, vamos a un poco repasar lo que hemos visto la semana pasada. El tema 2 de este libro es Introducción al libro de Tesalonicenses, en este caso a la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Y veíamos la semana pasada cómo nos ayudaba mucho lo que es el estudio expositivo, el estudio acerca de temas de libro por libro, y veíamos muchas cosas que se aplican al estudio expositivo, que se obvian o que tal vez se dejan a un lado en el estudio temático que todos tenemos, ¿no? Que todos conocemos también. Y hemos aprendido mucho en utilizar herramientas como el contexto, como el trasfondo, como el panorama, como los primeros lectores, etcétera. Y creo que tú eso, espero que tú eso lo hayas podido practicar en tus estudios, que ya hayas hecho tú un estudio acerca de Tesalonicenses, y si no es de ese, hagas empezado con otro libro también, y poder aplicar estas reglas que hemos aprendido la semana pasada, que de verdad nos ayudan mucho y nos abren el conocimiento hacia una riqueza aún mayor. Recuerda que en cada texto hay tanta riqueza que ni la vida nos alcanzaría para poder escarbar, llegar al 100% de cada texto, y mucho menos de un capítulo, y peor de un libro. ¿Te das de cuenta? Entonces, hay tanta riqueza y el tiempo es corto para poder estudiar completamente la Biblia. Así que el principio es empezar ya. Empezar ya, te hemos dado bases, te hemos dado algunas herramientas para que puedas mejorar tu estudio, así que de verdad que esto te ayude a ti para no solamente ver lo que se ve, lo que vamos a ver en Tesalonicenses, sino también que te sirva para ver los otros libros. Hay tantos libros, y todos estos principios que veíamos en la semana pasada aplica a cada libro de la Biblia, ¿no? Entonces, de verdad que espero que te haya podido ayudar todo lo que hemos visto, los principios, y también el tener cuidado en el estudio meticuloso de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, hoy, hermanos, estamos entrando a la introducción, y esta parte es la más importante. ¿Sabes por qué? Porque de esto va a depender ya, si tienes cimentado todo esto, vamos ya a llegar más fácilmente a los libros, al libro, perdón, de primera y segunda Tesalonicenses, porque esta introducción va a ser como la base de lo que va a relatar ya Pablo en Tesalonicenses, en la primera y en la segunda carta. Así que vamos a empezar con la introducción del libro de Tesalonicenses, ¿ya? Vamos a empezar por la ciudad. Como saben, la ciudad es Tesalónica. Tesalónica fue fundada aproximadamente entre el 316 y el 315. ¿Por quién? Por el general Casandro, ¿ya? Casandro, hermanos, era un general del imperio griego. Recuerden que tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4 naciones, en 4 partes, ¿verdad? Y una de estas partes es comandada, van a cuidar un poquito sus micrófonos, por favor, van a apagar, entonces, este general Casandro es uno de los generales. Cuando Alejandro Magno muere, el reino griego se divide en 4, y ya uno de estos generales es Casandro, ¿ya? Entonces, este general Casandro es el quien funda la ciudad de Tesalónica. ¿En qué año? En los años 316 y 315 antes de Cristo, ¿ya? El nombre de Tesalónica, hermanos, fue puesta por este general. Ahora, se rumora, tanto por los eruditos, que el nombre de Tesalónica fue principalmente colocada por la esposa de este general, y esta esposa era hermanastra de lo que es Alejandro Magno, y esta mujer tenía el nombre de Tesalónica. Entonces, en memoria de la mujer, de su mujer, del general Casandro, es el cual pone este nombre a la ciudad de Tesalónica. Ahora, recordaremos también que ya para la época en la cual se está empezando la obra del apóstol Pablo, todavía el imperio o el mundo de ese entonces era una nación greco-romana. Todavía se estaba pasando de los griegos a los romanos. Estaba empezando ese poderío romano también para la época en la que se escribe la carta a los tesalonicenses. Podríamos decir, como lo dicen muchos historiadores, que era una época, una historia en la cual Grecia y Roma como que están todavía compartiendo religión, estado social y todo eso, ¿no? Por muchos historiadores lo dicen, un imperio greco-romano, ¿no? Ahora, Tesalónica en la actualidad sigue existiendo, pero se le ha cambiado, y a los romanos cambiaron el nombre de la ciudad por Salónica, y hasta ahora en la vieja Turquía sigue existiendo esta ciudad con otro nombre, Salónica, ¿no? Ahora,
Para la época, el mundo antiguo, se manejaba lo que es provincias, y cada provincia tenía su capital. Y una provincia podía tener muchas ciudades, pero tenía una ciudad capital. En este caso, la ciudad capital es Tesalónica, pero ¿de qué provincia? De Macedonia, ¿ya? Pablo va a llegar a Macedonia y la ciudad capital es Tesalónica, ¿ya? Dentro de la provincia de Macedonia está Filipenses, está Colosenses y también va a estar lo que es Berea. En un momento vamos a entender eso, ¿ya? Entonces, recuerden eso, ¿ya? Tesalónica hoy sigue siendo Salónica, cambiado por los romanos, hasta el día de hoy en la vieja Turquía. Ahora, veamos que también que Tesalónica es capital de Macedonia para el mundo antiguo en ese entonces. Era una ciudad donde no solo primaba el intercambio de comercio, sino que también se intercambiaban ideologías. Eso era lo interesante en Tesalónica, porque era una ciudad comercial, al igual que Corinto, pero en Tesalónica como no era tan cerrado solamente al comercio, sino que a la vez que el comercio, que de muchas ciudades lejanas, venían a comercializar productos en Tesalónica, así también venían, ¿qué cosa? Ideologías diferentes, religiones diferentes, pensamientos diferentes, y los tesalonicenses lo aceptaban todo, ¿no? En el sentido de que estaban abiertos a escuchar nuevas ideas. Entonces, Tesalónica era un lugar comercial, sí, no solamente que se intercambiaba productos, sino también que se intercambiaba ideas, pensamientos, filosofías de hombres y mujeres que venían a la ciudad de Tesalónica, como también salían de la ciudad de Tesalónica. Eso es muy interesante. Tenían uno de los comercios más visitados juntamente con Corinto, en su puerto cerca del mar Egeo, que es donde ahí estaba situada Tesalónica, y es por eso que fue una ciudad muy, pero muy comercial, ¿ya? Tanto así que uno de los generales, Casandro, hizo ahí su imperio, ¿no? En Tesalónica para ese entonces. Ahora, yendo un poquito al trasfondo, a lo que son los ciudadanos de Tesalónica, vamos a ver, hemos visto la ciudad, cómo se ha fundado, en qué año, quién, por qué el nombre y hasta el día de hoy cómo está la ciudad de Tesalónica, ¿no? Pero viendo un poquito, saltando un poquito a los habitantes de Tesalónica, tendríamos que decir que Tesalónica estaba habitada para ese entonces por, mira, escucha, 50% de judíos, 30% de griegos y 10% de romanos. O sea, mira, estamos hablando de una época como unos 50 al 51 después de Cristo. Y recordemos que para cuando Cristo viene, ya Roma estaba tomando posesión del mundo antiguo, ¿no ve? Entonces, en Tesalónica, como era una ciudad donde ya uno de los imperios en las cuales se dividió el imperio de Alejandro Magno, hizo su fortín, en este caso el general Casandro, tendría que haber muchos, pero muchos griegos, ¿sí o no? Sí, entonces es interesante notar la división del pueblo ahí, de las personas. 50% judíos, eran muchos, pero muchos judíos que ya habían erradicado a Tesalónica, ¿no? A Macedonia, exactamente, a la provincia. 30% griegos y 10% romanos. Y otro 10% eran personas de otras regiones, de otras naciones, ¿no? Ahora, ¿por qué Roma todavía no estaba todavía gobernando todo esto? Porque el gobernar de Roma, hermanos, el mover de Roma es un mover muy inteligente. Y me llamaba la atención mucho cuando empezaba a estudiar esto de la introducción, en el sentido de que, ¿por qué había tan pocos romanos y ya ya Roma estaba impartiendo todo lo que son sus religiones, sus costumbres, sus políticas, su metodología, su pensamiento? Y es interesante notar en la historia, si tú analizas la historia, que a diferencia de los babilonios, de los asirios, de los persas, de los griegos, Roma tuvo un distinto tipo de trato con las naciones a las cuales estaba él gobernando y sometiendo. Por ejemplo, los babilonios, los persas y los griegos, la manera en que tomaban las naciones era ya a la fuerza, matando, violentando. Tenían que ellos implantar su doctrina, sus pensamientos, su religión, sus dioses, pero ellos lo hacían a la mala. Lo hacían a la mala, era a la violencia. O aceptas la religión que nosotros profesamos o va a haber castigo. ¿Te das de cuenta? Era un obrar, era una manera de manejarse de una manera violenta, tanto los babilonios como los persas, los asirios e incluso los griegos. Pero lo interesante, hermanos, en la historia de los romanos es que ellos no lo hacían de esta manera.
lo hacían de una manera muy inteligente, ¿sabes cómo? Plantaban una aldea pequeña en cierto lugar. Y eso es lo que se va a hacer aquí en Tesalónica y también se va a hacer en los Efesios y en muchos lugares en los que Pablo va a visitar. ¿Cómo es que se estaba expandiendo el imperio romano? No solamente el imperio, sino su ideología, sus costumbres y sus dioses. Es que ellos no obligaban, no decían, o aceptas esto, o crees esto, o si no hay castigo. No, ellos inteligentemente, ¿qué es lo que hacían? Dentro de una provincia, en este caso Macedonia. Ellos han implantado una pequeña colonia de romanos y poco a poco esa colonia iba, ¿qué? Extendiendo su pensamiento a los otros, su ideología a otros, su cosmovisión a los demás y también su religión, todas sus creencias. ¿Te das de cuenta? No los sometían de mala manera, sino que inteligentemente, aquí ponemos, no sé, qué sé yo, 20 romanos, hagan su aldea, tengan su familia y empiecen a colonizar y empiecen a cambiar las perspectivas, las cosmovisiones de las demás personas. Es interesante entender eso. ¿Sabes por qué? Porque también nos va a ayudar a entender un poco lo que es la teología, ¿sabes? Del final de los tiempos, que ya Pablo va a hablar esto en Tesalónica. Porque si tú recordarás, la estatua de Nabucodonosor, ¿recuerdas? El último gobierno es el de Roma, pero dice que los pies estaban mezclados, parte de hierro, que es el imperio romano, y parte de barro. O sea que el imperio del anticristo, mira cómo la historia va tomando forma ya en cuestión de los últimos tiempos. Y dice que el imperio del anticristo tendrá una mezcla de hierro. Y eso no es solamente la única manera, el único dato que tenemos, que tendrá algo de Roma, el imperio del anticristo. Es más, en las 70 semanas el profeta Daniel lo que dice es que el pueblo de un príncipe que ha de venir, y claramente está apuntando al imperio romano. Tanto así que muchos eruditos dicen que muy posiblemente el anticristo sea romano, ¿no es cierto? Con descendencia judía, sí, pero que tenga trascendencia romana. Muchos al estudiar las 70 semanas piensan que Roma va a levantarse nuevamente, ¿no? Entonces, pero por el cuadro que tenemos, no solo de Daniel, sino también de Pablo en Tesalonicenses y también del apóstol Juan en Apocalipsis, yo me inclino más, hermanos, no a que va a haber un levantamiento del imperio romano, sino que el obrar del anticristo va a ser de esa manera, tácticamente, inteligentemente, astutamente, como ha gobernado el imperio romano. Si tú lees la historia de los romanos, es interesante cómo ellos han empezado a gobernar el mundo. No lo han hecho de mala, sino con alianzas, con regalos, con pacificación. Y dime tú si el anticristo no va a venir así también. El primer sello, quien es el anticristo, es un caballo, es un jinete, el cual tiene arco, pero no tiene flecha. ¿Qué está mostrando ahí? Que quiere paz, ¿no es cierto? Y Daniel complementa eso diciendo que hará pacto con muchos y muchos creerán la mentira, ¿no es cierto? Será un hombre entendido en enigmas, ¿no es cierto? Y la estatua de Nabucodonosor, claramente el mismo Daniel nos dice que su reino será en parte fuerte y en parte débil. En parte fuerte, ¿por qué? Porque haría alianzas humanas, ¿no? Entonces, te das de cuenta cómo va casando. No es casualidad que Roma esté involucrada en el gobierno del anticristo, pero como te digo, algunos eruditos, algunos estudiosos piensan que Roma se va a levantar nuevamente por este caso de la mezcolanza entre el anticristo y Roma, y Daniel y la profecía de Daniel de capítulo 1 de las 70 semanas, pero otros nos inclinamos al obrar del anticristo, a la manifestación de cómo él va a ir ganando poco a poco el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahí poco se está repitiendo la historia en cómo Roma empezó a conquistar el mundo antiguo y cómo el anticristo conquistará ya el mundo preparado ya para destrucción en los 7 años de tribulación. Mira cómo se va casando la historia también, ¿no? Entonces, algo similar estaba pasando ya en Tesalónica para la época. Los romanos estaban poco a poco extendiendo su cosmovisión a los demás, tanto griegos como judíos, como otras naciones que tenían otro tipo de doctrina, porque incluso ahí va a haber, para la época, había religiones antiguas, como cuál, como Egipto. Había también gente que todavía estaba adorando a Isis y a Osiris, y es una religión pagana del pueblo egipcio, que ya es para la época del antiguo, pero mira cómo Tesalónica, por eso te decía, albergaba muchos pensamientos, no solamente había griegos, no solamente había judíos, también había, ¿qué cosas? Romanos y otras personas de otras culturas que también estaban incorporando ahí pensamientos filosóficos y cosmovisión distinta, ¿ya? Ahora, la ciudad en sí era una ciudad helenista,
netamente helenista. Cuando hablamos de helenista, lo que te decía, una mezcolanza entre lo griego y entre los romanos. Mayormente venían de los helenistas, los dioses griegos que empezaban ya a incitar a la gente a poder venerar a los dioses griegos, que ya para la época también estaba sufriendo eso en Tesalónica también. La religión de ellos mayormente era el judaísmo, los dioses griegos también, pero había una variedad, como les decía, tanto de dioses antiguos como en este caso los egipcios, que aún prevalecía lo que es el culto a Isis y a Osiris, ¿no? Es interesante ver que Pablo se compara con varios de los predicadores, y es interesante porque en Tesalonicenses, en la primera carta, Pablo diría, ustedes recibieron la palabra no como otras la traen, esta es palabra de Dios, ustedes creyeron esta palabra, porque Pablo hace la comparación. Pablo para la época no era el único predicador que estaba predicando acerca de una deidad. Había hombres y mujeres que estaban predicando, anunciando a una divinidad que ellos tenían. La cosmovisión en Tesalónica era muy, pero muy controversial, al igual que la va a ser en Corinto. Pero Pablo no es que ve, aquí hay mucha dificultad para predicar. Pablo ve una luz para anunciar a Cristo en Tesalónica, y es muy importante ver eso. Pablo ve la diversidad. Mira, estos creen en esto, estos creen en lo otro, este grupo cree en esto, otra cosa, pero Pablo dice, viene aquí, yo voy a predicar de Cristo, y empieza a transformar a la iglesia de Tesalónica. Entonces, Pablo no ve una dificultad, Pablo ve una oportunidad entre los tesalonicenses, y más cuando hay un tipo de pensamientos cruzados, entremezclados, en cuanto a la religión de cada persona. ¿Ya? Ahora, hablando de los datos del libro, hemos visto un poco acerca de la ciudad, hemos visto un poco de las personas que habitaban Tesalónica, y ahora vamos a ver un poco del dato del libro de Primera Tesalonicenses. Como saben, quien escribió la carta a los tesalonicenses es el apóstol Pablo. ¿Cuándo lo escribió? En su segundo viaje misionero, juntamente con Silas, ¿ya? Muchos eruditos afirman que esta es la primera carta, y de verdad, de la cantidad de eruditos y de la cantidad de hombres que han estudiado la palabra de Dios, todos concuerdan que Tesalonicense es la primera carta escrita del apóstol Pablo, ¿ya? Pero tú puedes decir, pero hermano, en mi Biblia aparece Romano. Sí, pero recuerda una cosa, la Biblia no está en orden, en orden histórico, hablando de cronología, no está ordenada históricamente, ¿ya? Pablo escribe, de las 3 epístolas que él escribe, Tesalonicenses es la primera en ser escrita, ¿ya? Es la primera en ser escrita. No estoy diciendo que es la primera iglesia que edifica, ojo, estoy hablando de la primacía en el sentido de escritura. Es la primera carta que escribe el apóstol Pablo, ¿cuándo? En su segundo viaje misionero, ¿ya? Un aproximado sería entre el año 50 y 51 después de Cristo. Ahora, para que entiendas un poquito lo que va a pasar, es que la carta de Pablo a Tesalonicenses, con la segunda carta a la misma iglesia, tiene una diferencia de meses. Muchos eruditos no tienen una fecha exacta, pero como se da la segunda carta y cómo empieza la segunda carta, mayormente tú vas a notar lo siguiente, que la segunda carta es como más aclaratoria en la primera, porque en la primera habla de la segunda venida, habla del arrebatamiento, habla acerca de la resurrección, y había muchos que para el entonces han confundido las cosas. Es más, la segunda carta de Tesalonicenses, ¿cómo va a empezar? Pablo va un poco a refutar, porque había personas que ya decían, la venida del Señor está cerca. Está tan cerca, y la gente no empezaba a vender, ya no trabajaba, vendía las cosas, decía, ya viene Jesús. O sea, habían entendido un poco mal la primera carta a los tesalonicenses, y es por eso que la segunda carta va a ser un poco más aclaratoria en cuanto a la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, esto está muy, pero muy edificante, así que ahí más o menos que se van conectando. No pienses que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y después de 20, 5, 4, 3 años escribe la segunda carta. No, va a durar un tiempo en meses, simplemente separan meses, aproximadamente 4, exagerando 6 meses en que se escribe la segunda carta a tesalonicenses también, ¿ya? Con el mismo propósito, pero en este caso aclarar la primera carta, porque muchos lo habían confundido. ¿Qué año hemos dicho? 50 y 51 después de Cristo. El lugar donde se escribe es en la ciudad de Corinto, y esto lo vas a entender
Y esto lo vas a entender cuando vamos a ver ya el marco histórico de cómo se está dando el viaje misionero de Pablo, que ahorita vamos a entrar en eso, ¿ya? Pero ¿desde dónde escribe el apóstol Pablo la primera carta a los tesalonicenses? Es desde la ciudad de Corinto, desde la ciudad de Corinto, ¿ya? La cual fue edificada y fundada también por el mismo apóstol Pablo, quien es también que edifica y cimienta la iglesia en Tesalónica, ¿ya? El mismo Pablo, desde Corinto, escribe la carta a los tesalonicenses. Ya lo vas a entender por qué, ¿ya? Vamos a ir viendo más adelante todo eso, ¿ya? Hasta ahí, hermanos, vamos a recapitular, porque sé que a veces estos datos nos confunden y es necesario también el repaso. Para empezar, hemos hablado de la ciudad de Tesalónica, ¿no es cierto? ¿Fundada por quién? Por uno de los generales de los 4 reinos en el cual se divide el imperio de Alejandro Magno, en este caso el general Casandro, quien hace su fortín en Tesalónica, especialmente en la ciudad de Macedonia, en la provincia de Macedonia, ¿ya? Estaba casado con la hermanastra de Alejandro Magno, y es por tal motivo que él coloca el nombre de Tesalónica a la ciudad, ¿ya? Hoy la ciudad existe, sí, está en la vieja Turquía y tiene el nombre de Salónica, nombre que los romanos lo han colocado después que ya el imperio griego se fue extendiendo poco a poco, ¿no? Hemos visto también los ciudadanos, cómo eran los ciudadanos, cómo eran las personas que vivían ahí, y eso es lo interesante, ¿no? 50% de judíos, había más judíos, 30% de griegos y 10% de romanos, y era poquísimo, y eso que para la época del Imperio Romano estaba en su auge, ¿no? Y 10% de personas que venían de otras ciudades, con otras cosmovisiones, con otras religiones, con otras costumbres, etcétera, ¿ya? Y veíamos también ahí que Pablo ve una ciudad confundida, alborotada, en el sentido de que estaban con una cosmovisión diferente, entre cruzada, otros pensaban esto, otros pensaban lo otro, estos eran judíos, estos eran griegos, helenistas, los otros decían romanos, los otros, incluso había gente que creía todavía en el culto a Isis y Osiris, trayendo una cultura egipcia. O sea, Pablo dije, aquí hay un buen lugar. Pablo no ve una dificultad, aquí hay oportunidad para presentar a Cristo. Y eso es lo bueno que hizo él, y Dios también lo fue guiando, porque así se formó la iglesia en Tesalónica. Los datos de libros veíamos que fue escrita por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, juntamente con Silas. Muchos eruditos afirman que es la primera de las cartas escritas por el apóstol Pablo. De las 13 cartas, la carta a los tesalonicenses es la primera carta escrita por el apóstol Pablo, ¿ya? Entre el año 50 y 51 después de Cristo. El lugar de donde se escribe, recuerden, es desde Corinto. Pablo pasa Filipenses, pasa Tesalónica, pasa Berea y llega a Corinto. Y desde Corinto escribe la carta a los tesalonicenses. Y ahorita vamos a entrar en el trasfondo de la historia, ¿ya? No te preocupes. La audiencia de la iglesia en Tesalónica, la cual fue edificada por el mismo apóstol Pablo, era mayormente de gente griega. Y escuche lo que voy a decir, porque esto va a abrir mucho el entendimiento a entender las dos cartas. ¿Sabes por qué? ¿Qué hemos dicho al principio? 50% de judíos. 50% de judíos, o sea, compatriotas del apóstol Pablo y de Silas. O sea, ahí tú rápidamente podemos pensar, no, Pablo va a llegar allá y los judíos le van a extender la mano, predican las sinagogas, es más, evangelicemos a todos, van a pensar, pero no. ¿Sabes por qué la carta de Tesalonicenses dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, ustedes recibieron el evangelio en medio de gran tribulación, en medio de gran oposición? ¿Sabes por qué? Porque los más grandes opositores, y ahorita lo vamos a ver, eran los judíos. De los judíos que estaban radicando en Tesalónica, que era casi el 50% de la población, todos, absolutamente todos, dieron la vuelta al apóstol Pablo. Ahora entiendes, y ahorita vas a entender el trasfondo, porque ahorita vamos a entrar episodio por episodio como una novela, pero ahora vas a entender que había gran oposición. Entonces la iglesia en Tesalónica empieza a generar principalmente con griegos y con muchos romanos también, y personas externas a otras naciones. Así se va empezando. Es la primera iglesia completamente llena de gentiles. No vamos a decir que no había ningún judío, pero era más gentiles ahí, en especial los griegos. Y Pablo va a aclarar totalmente eso en su carta a los tesalonicenses. Entonces, ¿quiénes estaban haciendo la oposición? ¿Quiénes decían no, que no, que no? ¿Quiénes decían hay que votar, hay que matar al apóstol Pablo y Silas? ¿Quién? Los mismos judíos que no aceptaban el evangelio de un propio judío. ¿Ya? Eran celosos de eso, y ahorita vamos a entrar en materia de eso, ¿ya? Así que recuerda,
la audiencia de la carta de los tesalonicenses eran mayormente personas que habían dejado eso. ¿Sabes por qué? Y este dato más te voy a dar. Porque en el capítulo 1, verso, si no me equivoco, verso 8 al 10, el apóstol diría, ustedes que han recibido el evangelio en medio de gran tribulación y es más, han predicado el evangelio, cosa que nosotros cuando vamos ya está predicado el lugar, ya está evangelizado, y dice que ellos nos dan cuenta de que ustedes han dejado atrás los ídolos para convertirse a Dios, dice, ¿no es cierto? Ahora mira, ¿por qué crees que Pablo pone importancia en eso? Ustedes se han convertido de los ídolos a Dios, dice. Mira, te lo voy a leer mejor aquí, creo que tengo el texto. Ya, acá está, mira. Verso 8, Primera Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya donde estaba Corinto, donde Pablo estaba radicando actualmente al escribir la carta, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Había habido un trabajo evangelístico por parte de los hermanos de tesalonicenses, que no solamente se han quedado en Acaya, no solamente se han quedado en Macedonia, han salido a otros lugares. Y eso es lo interesante, ¿no? Ahora, escucha el verso 9. Porque ellos mismos, o las personas que los hermanos de Tesalónica han evangelizado, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahora mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué pensamos que la iglesia en Tesalónica eran más griegos, más romanos? Porque ¿quiénes estaban adorando a ídolos falsos? ¿Los judíos? No, pues los judíos son monoteístas, ellos adoraban al Dios, aunque de mala manera, aunque de un conocimiento muy, pero muy pequeño de lo que es Dios, pero adoraban a Dios, guardaban el sábado, eran judíos, con las costumbres judías. Pero Pablo aquí dice que ustedes, los que han salido a predicar, los que han salido a evangelizar, más allá de Macedonia, más allá de Acaya, ustedes se han convertido de qué? De los ídolos a Dios. Claramente está hablando a una audiencia gentil, pagana, griegos, romanos y algunos hombres y mujeres que habían venido de otras naciones. ¿Te das de cuenta cómo armoniza esto? Por eso es importante entender el trasfondo, porque mira, 50% de judíos, 30% de griegos, 10% de romanos. Wow, ahora entendemos que la iglesia en Tesalónica mayormente estaba cimentada en personas gentiles, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Ahora sí vamos a entrar a esta parte que lo he armado como una novela. Y voy a pedir aquí a mi hermanita, a las que están con Biblia, a ver. Vamos a pedir que puedan abrir sus Biblias ahí. En Hechos capítulo 16. ¿Ya? Hechos capítulo 16. Aquí voy a hacer un pequeño... ¿cómo lo decimos? A ver, vamos a hacer un pequeño como... narración de lo que ha pasado. Paréntesis iba a decir, pero vamos a hacer una narración. Ya, vamos a hacer una narración. Ya, a ver, para esto nos van a ayudar nuestra hermana Evelyn, que tiene una muy buena voz, con acento argentino incluido. Y nuestra hermanita Magalí, ¿ya? Vamos a empezar con las dos. Hechos capítulo, vamos a ir con el 15. ¿Ya? Vamos con el Hechos capítulo 15. Y los que estamos escuchando, escucharemos atentos porque desde aquí voy a empezar a formar la novela de cómo se va a empezar la iglesia en Tesalonicenses, ¿ya? La fundación de la iglesia en Tesalonicenses. Vamos de aquí como una novela, episodio por episodio, y mira cómo se va a ir hilando el contexto y se va a ir hilando el trasfondo. Y esto nos va a servir mucho, hermanos, para entender las dos cartas del apóstol Pablo. Así que atentos y desgusten de la novela aquí, de la novela, cómo el apóstol Pablo llega a la ciudad o a la provincia de Macedonia, ¿ya? Hermanito, Hechos, lo voy a leer en la nueva versión internacional. ¿Puede ser? También, ya. Hermana, vamos a confirmar primeramente nuestras lectoras ahí. Hermana Belín ya está lista con su Biblia. Hermana Magalí, ¿estás ahí? Buenas noches, hermanos. Amén. Sigue, hermanito. Listo. Ya, atenta, ¿ya? La hermanita Evelyn empieza con el episodio 1. Nosotros estamos atentos. Mire, vamos a empezar la novela, cómo Pablo llega a Macedonia. Episodio Amén. número 1. Sí. Esperen, yo les voy a dar la señal, ¿ya? No se me emocionen. Ah, Episodio número 1. ¿Cómo se llama la novela?
fundación de la iglesia en Tesalónica. El episodio número 1. Episodio número 1. La separación de los misioneros en Antioquía. Repito, episodio número 1. La separación de los misioneros en Antioquía. Lea Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Repito, Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Hermana Evelyn, dale lectura. Ahí, espera, 36. Bueno. ¿Se escucha una Sí, tele? se escucha, se escucha, se escucha. Perdón, Hermano José usted González. tiene encendido su micrófono y no se puede, no se escucha. A ver. Espere que lo silencio. Ya. Vamos a poner un pausa ahí en la novela, un pausa ahí. Anuncios Listo, comerciales. ahí lo Con nuestra hermana silencié. Evelyn. Bueno, Ya, dice, ahora sí. ¿se escucha bien? Porque tengo acá el motorcito. Sí se escucha, hermana. En el nombre del Señor. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Y veamos cómo están. ¿Hasta dónde ir, hermano? Hasta el 41. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque lo había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Bueno, después de que lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolando a las iglesias. Perdón porque tengo Amén. poca luz acá, hermano. Sí, se nota, se nota. No veo. Bien, bien, tengo hermanos. poca luz. Bien, a ver, vamos a ir un poquito ahí. Vamos metiéndonos en la novela, ¿ya? Si alguien quiere ¿Cómo leer Pablo otra está? vez. No, está bien, hermana, está bien, está bien. Está bien, gracias. Entonces, ahí vamos a ir un poquito armando la novela, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? El primer episodio, ¿cuál es? La separación. ¿De quiénes? De los misioneros. En este caso, ¿quiénes? Bernabé y Pablo van a separarse por una discusión que han tenido por causa de un jovencito. ¿Quién? Juan Marcos, ¿ya? Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, ¿ya? Pablo dice, después de haber tenido la reunión en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, donde ya se ha distinguido que no molestéis a los gentiles, que no les pidan que guarden la ley, que no se circunciden, que dejen de judaizar. ¿Recuerdan la escena? Muy bien. Después de esa escena tremenda que se arma en Jerusalén, ya el concilio decreta, sentencia, apóstoles y ancianos, decreta, no se inquiete a los gentiles pueden venir a Cristo y no es necesario que judaicen, que se circunciden y que guarden la ley, no se les ordene eso, solamente le dan 3 ordenaciones que después vamos a ver. Entonces Pablo y Bernabé dicen, muy bien, quedamos muy bien y vamos a entregar esta encomienda que recibimos de los ancianos y los apóstoles, vamos a visitar las iglesias, pero ya Bernabé dice, muy bien, Juan Marcos, y Pablo ve con malos ojos a Juan Marcos, porque él había sido un desertor en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, cuando él se separa del grupo por miedo, ¿no? Entonces, Pablo tiene una discusión con Bernabé y dice, muy bien, si tú llevas a Juan Marcos, entonces creo que hasta aquí no vas, ¿no? Entonces había una discusión. Separación de los misioneros. Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo toma a Silas y se separan, ¿no? Pablo va hacia el lado de Macedonia y Bernabé va a ir hacia el lado de Chipre, ¿no? Que va a ser más adelante también, ¿ya? Ahí vemos la primera escena, la separación de los misioneros. La segunda escena, o el segundo episodio, hermana Magalí, Hechos capítulo 16, verso 1 al 4, ¿ya? La segunda escena es la inclusión del joven Timoteo
en la segunda parada en Listra. Recordaremos que el verso acaba, y pasó por Siria, por Siria y Cilicia. Ahí es la primera parada del apóstol Pablo con Silas. Empiezan a hablar a la iglesia, y en la segunda parada incluye a un joven, que va a tener mucha importancia después, el joven Timoteo. Lea Hechos capítulo 16, verso 1 al 4. Amén. Escrito está. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Amén. Amén. Vamos a ir continuando la novela. Pablo hace su segunda parada en Listra y Derbe, y a lo cual se suma un joven llamado Timoteo, que tiene buen testimonio de los pobladores y que también había sido criado en el Evangelio. Un joven dispuesto para la obra. Pablo lo recluta y se lo lleva juntamente con él. ¿Ya? Entonces dice que ahí anunciaban a cada lugar que lleva, anunciaban ¿qué cosa? La ordenanza de los ancianos y los apóstoles. La pregunta es, ¿y cuál ordenanza es la que ellos estaban promulgando? A cada pueblo que llegaban, a cada pueblo que había una iglesia, que había creyentes, decían, esto es la ordenanza de los ancianos y los apóstoles. Recuerda que Pablo todavía está empezando su viaje misionero y está empezando a descubrir teología. Dios todavía le está ampliando el camino, ¿ya? Él precisamente va a ¿qué cosa? A dejar la ordenanza que se había promulgado en Jerusalén. ¿Y cuál es la ordenanza que se emitió en Jerusalén? Para eso, hermana Magri, volvemos a Hechos, capítulo 15, verso 19. Antes que lo lea, Hechos 15, 19, voy a hablar un poquito del contexto. Como saben muy bien, en Hechos 15 hay un conflicto fuerte en Jerusalén, tanto que confronta a los mismos apóstoles, ¿ya? Tanto que se hace un concilio, era el concilio más grande que se ha hecho, porque había una inquietud entre judíos y gentiles. Los judíos estaban aceptando, muy bien, gentil, ya puedes creer en Cristo, puedes creer en nuestro Dios, pero circuncisión, sábado, fiestas, etcétera, 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 etcétera. O sea, judaizar, ¿no? Entonces, por eso fue la reunión en Jerusalén. Y después que Pedro, los apóstoles, los ancianos entran en debate y todo eso, se da la conclusión. Y esta es la conclusión. Lea 15, 19 de Hechos. Amén. Escrito está. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. 20, sino que se les escriba. Ahí está la ordenanza, lo cual Pablo estaba hablando, recalcando una y otra vez a las ciudades que llegaba. ¿Cuál era la ordenanza? Esta era la ordenanza, verso 20. Sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta era el mandamiento que Pablo estaba ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, extendiendo a quién, a la iglesia gentil que se ha convertido a Dios. 3 ordenanzas. No va diciendo guarden sábado, no va diciendo guarden las fiestas, circuncídense, no hay eso ahí, ¿ya? No sé cómo hoy siguen practicando esas cosas, cuando en este concilio tan grande que estaban los apóstoles ancianos, dice, nada con los judíos, nada de costumbres judías, no hay, se acabó para con ustedes. Es más, les vamos a dar un consejo. Esta es nuestra ordenanza como concilio, como apóstoles y como ancianos. ¿Cuál? Abstenerse de 3 cosas. Número 1, de los ídolos. Ya no adoren a ídolos. No. Ídolos negativo. Basta de eso. Empiezan a botar sus estatuas, todas esas cosas. Ya no adoren más. Solamente adoren a Dios. ¿Qué más? El segundo era, apártense de la fornicación. Relaciones sexuales no permitidas o no aceptadas dentro del reglamento de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? De ahogado y de sangre. Ahí se está hablando de que no coman animales que aún tengan sangre, o animales que hayan sido ahogados y después se lo coman, ¿no ve? O animales que han sido sacrificados a los ídolos, ¿ya?
eso está prohibido comer, está diciendo el apóstol Pablo, perdón, el concilio está diciendo al apóstol Pablo y a Bernabé, en ese entonces, ustedes vayan y digan este mensaje. Ahora entiendes por qué había una separación, porque también cuando Bernabé y Pablo se separan, había también un motivo. ¿Cuál era el motivo? Tenían que llevar este mensaje, porque se les había encomendado a ellos. Si tú lees el contexto de Hechos 15, dice, encomendemos a 2 varones, dice, ¿y quiénes van a ser? Pablo y Bernabé, ellos que sean quienes lleven este estatuto, lleven esta ordenanza desde aquí, desde Jerusalén. ¿Y por qué tenían que hacer caso? Porque para la época Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, era la iglesia madre. De ahí estaba saliendo ¿quiénes? Los apóstoles, las ordenanzas y cómo la iglesia gentil se iba a mover. Recuerda, pon en mente, está todavía en transición la iglesia gentil, ¿ya? Por lo tanto, están dependiendo sí o sí de la iglesia madre que es en Jerusalén, ¿ya? Pues había siempre un motivo también para la separación. No solamente fue Juan Marcos, sino también fue el mensaje que ya se había decidido en el concilio de Jerusalén, ¿ya? Entonces, el episodio número 3, el episodio número 2, perdón, es el mensaje, la inclusión del apóstol, del discípulo Timoteo y la extensión del mensaje de los ancianos de Jerusalén, ¿ya? Vamos al versículo 4 y 5, a ver, no sé si hermana Evelyn, ya está bien tu audio, ya prendió la luz. Hechos 16, 4 al 5, episodio número 3, el mensaje de los apóstoles, y eso es lo que veíamos hoy. 4 y 5 de Hechos, ¿lo tienes, hermana Evelyn? Ahí con tu Biblia. ¿Puede leer otro? La hermana Patti, por ejemplo. Hermana Patti, no sé, ¿estás ahí? Te solicitan. Amén. Amén. Hechos, capítulo 16, verso 4 al 5. Hechos, capítulo 16, verso 4 al 5. El mensaje de los apóstoles y ancianos a los gentiles y como resultado, del concilio de Jerusalén. Hechos 16, 4 al 5. Léelo nomás, hermana Patti. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Wow, aquí hay pero tantos principios que de verdad voy a contenerme en no predicar hechos, porque de verdad aquí hay mucha doctrina. Vamos a tratar solamente de ir al marco narrativo, ¿ya? Por ejemplo, mira, después que se incluye Timoteo, Pablo ya empieza a enseñar las ordenanzas que ya se había designado en el concilio de Jerusalén por los ancianos apóstoles, etcétera. Pero mira cómo eso confirma la iglesia. Dice ahí en el verso 5, así que las iglesias gentiles eran confirmadas. ¿En qué? En la fe. En la fe. Todo estaba haciendo para edificación de la iglesia. Y vemos claramente la intervención de Dios en el concilio también de Jerusalén. Tanto así que ese concilio da fruto, esos reglamentos, esas ordenanzas da fruto. Ahora, Pablo no solamente decía como lorito, esto es, chao, me voy. No, bye. No. Pablo, a la misma vez que daba las ordenanzas, también estaba enseñando nuevamente a los hermanos gentiles ya de las iglesias a las que les recorría. Entonces, estaba confirmando la teología. ¿Y qué dice ahí? Como resultado de eso, y aumentaba el número, no cada mes, no cada año, cada día. Qué impresionante, hermano. Imagínense que al día se aumenten 4 o 5 hermanos. En un mes, ¿cuántos tenemos? En 10 días, ¿cuántos tenemos? Y es por eso el incremento grande de la evangelización del apóstol Pablo en Hechos. Entonces, ahí vemos ya el resultado de las ordenanzas y cómo la iglesia crecía en número, ¿ya? Vamos al episodio número 4, hermana Magalí. La prohibición del Espíritu Santo y la visión del varón macedonio. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Repito, la prohibición del Espíritu Santo y la visión del varón macedonio. Hechos 16, 6 al 10. Léelo, hermana Magalí, por favor. Amén. Escrito está: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. 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 Entonces vemos aquí una cosa, la prohibición del Espíritu Santo. Pablo tenía pensado ir a Asia, y en Asia, ¿quiénes estaban? La Odisea, Efesios, también estaba la ciudad ahí de las 7 iglesias del Apocalipsis, a las que el Señor Jesucristo va a escribir en Apocalipsis 2 y 3. Entonces se le prohíbe al Espíritu Santo, no, aquí no vaya. Él tenía pensado ir, tenía pensado evangelizar, pero lo va a hacer en su tercer viaje misionero, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero él empieza ya con una meta, voy a este lado, porque Pablo estaba viniendo, vamos a poner así, me gustaría tener ahorita un mapa, pero a ver si más o menos entiendes por dónde estoy yo partiendo. Pablo parte de este punto, que es Antioquía, se separa con Bernabé, Bernabé va por aquí, Pablo está yendo por allá, incluso pasa por su ciudad que es Tarso, ¿ya? Llega y está a punto de visita, como dijo aquí, Derbe y Listra, y está ahí cerca y quiere pasar a Asia. Y el Espíritu Santo le dice, no, voy al otro lado, tampoco. La única opción que le quedaba es seguir. Y si va a ir siguiendo, va a llegar a la provincia de Macedonia. Y mientras Pablo está preguntándose, qué sé yo, pero ¿por qué Dios me prohíbe? Yo quiero ir y todo eso, le aparece una visión, dice, una visión de noche, ¿quién? Un varón macedonio. Estaba en pie, dice, ¿no? Rogándole y diciéndole, pasa Macedonia, invitándole, ven. Eso era una súplica. Claramente en la visión de este varón macedonio estaba orando, estaba pidiendo al apóstol Pablo, por favor, ven a Macedonia. Y añade aquí Lucas en la narración, ¿y qué pedía? Ayúdanos, wow, ayúdanos. O sea, estaba pidiendo como una especie de socorro, de sustento. Ven, ayúdanos, estamos no sé, en dificultades, hay algo que tú puedes hacer por nosotros. Ven. Pablo rápidamente entiende, esta es una visión de Dios. Y Dios nos está mandando a Macedonia. Y ahí es cuando Pablo empieza a ir a la provincia de Macedonia, ¿ya? Ahí vemos la visión del varón de Macedonia. Vamos, continúa. Hermana Pati, por favor. Hechos 16, 11 al 15. Hechos 16, 11 al 15. El episodio 5, ¿ya? Lea nomás. 16, 11 al 15. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. ¿Cómo continúa esta novela? ¿Cómo continúa esta historia de Pablo llegando a Macedonia? Resulta ser que el varón que él vio ahí antes de llegar a Macedonia no era un varón, sino que era una mujer. Y Pablo dice, tuvimos que ir a Macedonia. Y al primer lugar que llegamos, zarpamos de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y mira, y de allí a Filipos. Pablo llega a la ciudad de Filipenses o a la ciudad de Filipos, ¿ya? Y resulta ser que la primera ciudad de la provincia de Macedonia es como que el ingreso era la ciudad de Filipenses. De la provincia de Macedonia, como tenía muchas, pero muchas ciudades, la primera es Filipenses. Y Pablo, al ingresar a Macedonia, hace su parada en Filipenses, ¿ya? Y resulta ser que el varón no es un varón, sino que es una mujer, ¿ya? Y la mujer se llamaba Lidia, que era una mujer muy, pero muy importante, era comerciante y tenía muchos contactos, ¿no? Dice que allí había un grupo de mujeres, un tanto de 10 mujeres que estaban orando fuera de la ciudad, y Pablo aprovecha y empieza a predicar el evangelio. ¡Wow! Y desde aquí vas a ver la importancia de las mujeres, porque solamente en Filipenses, mira, habla de mujeres, quienes empezaron
La iglesia en Filipenses, lo saben muy bien por el contexto en Filipenses, cuando hemos estudiado el libro, eran mujeres, y es importante aquí la inclusión de las mujeres. Wow, Lidia siendo una mujer, ella es la que extiende el evangelio, la que extiende la predicación, y Pablo dice, hay un hombre. Yo me imagino que dijo Pablo, mira, hay un consiervo, seguramente le voy a instruir, le voy a enseñar, debe ser alguien, pero no, resulta ser una mujer. Y mira cómo Dios no hace excepción de personas en cuanto a la predicación del evangelio, para la extensión del evangelio. Las mujeres también pueden predicar a otros, animar a otros, porque esta mujer no es que levantó una iglesia, ella fue y predicó, ella fue y dijo, mira, hay una persona que habla de Cristo, y ese Cristo es vida, es la verdad, y él empezaba a hablar de Cristo, y empezaba a confiar. Dice el texto ahí que Dios abrió su conocimiento para que entienda lo que Pablo decía. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Levanten una iglesia? No. ¿Qué dijo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Suficiente para ella y creyó. ¿Te das de cuenta? Y ella empezó a extender la noticia de que Cristo es el Mesías, el Rey, el único Dios, ¿no? Entonces, algo similar pasó también con la mujer samaritana, si no me equivoco, cuando Jesús le dice, trae a tu marido. La mujer dice, no tengo marido. Muy bien, has dicho la verdad, porque no tienes marido. Y el que tienes ahora no es. Y la mujer se sorprende, ¿sí o no? Y la mujer, ¿qué hace? Empieza a hablar a todos. Mira, me habló como profeta. Él es el profeta, él es el enviado. Y empieza también a hablar de Cristo. Tanto así que esa mujer samaritana reúne tan grande cantidad. Y la cantidad de gente que reúne basta, porque a Jesús ni siquiera le dejan respirar. Entonces, vemos la importancia también de las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, Dios puede utilizar. En este caso, utilizó a Lidia y a las demás mujeres para la predicación del evangelio. Vemos ahí cómo Pablo está llegando, entrando con el evangelio, ¿a dónde? A Macedonia. ¿Dónde empieza? En Filipos, la iglesia en Filipenses. ¿Ya? Continuamos con la novela. Hermana Magali, Hechos, continúa ahí, Hechos capítulo 16, verso 16. Vamos a leer hasta el 18. Hechos 16, verso 16 al 18. Amén. Escrito está: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Amén. Entramos al episodio en el cual hay un alboroto en Filipos. Pablo y Silas son encarcelados por culpa de esta mujer y los dueños de esta mujer. Esta mujer era divina, conocemos la historia. La mujer tenía un espíritu de adivinación. Pablo se le extrae ese demonio, ese espíritu, fue expulsada y la mujer ya no adivinaba más. Y dice el texto que daba muchas ganancias a sus poseedores. Y es por eso la molestia de ellos. Tanto que dicen a los gobernantes, a los fiscales, muy bien, mira, estos dos extranjeros, Pablo y este hombre, están confundiendo, me hacen perder ganancias, alborotan al pueblo, no, hay que encarcelarlos. De ese motivo, Pablo y Silas son encarcelados. Y recuerda la escena, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban y vino un terremoto y los presos los brazaletes de los presos se soltaron, ¿no? Entonces ya ahí vemos ese episodio del carcelero, vemos también cómo Pablo gana a la familia del carcelero porque él dice, Señor, que debo parecer salvo. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y les predica el evangelio. En eso ya al día siguiente ya los mismos fiscales, los mismos judiciales que habían encarcelado a Pablo y a Silas se dan de cuenta que ellos son romanos. Y dicen, no, ¿qué estamos haciendo? Porque era prohibido meter a un romano sin juicio, porque para meter a una cárcel tiene que haber previo un juicio, y la habían metido así de una manera ilegal, por así decirlo. Pero cuando se enteran que tienen descendencia romana también, se atemorizan y que los sueltan, ¿no? Y ahí vemos como que el desenlace ya de la predicación y el evangelismo en Filipenses, porque ahí en el verso 40 nos dice, entonces saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a todos los hermanos, la consolaron
y se fueron. En sí, los hermanos estaban devastados. Sí, Lidia estaba, yo me imagino cómo es aquí, devastada, porque dice ahí, los consolaron, ¿ya? Estamos aquí, Dios nos cuidó, Dios nos guardó. Mira, es más, Dios fue tan bueno que predicamos al carcelero, ganamos a casi la mayoría de los que estaban encarcelados ahí. Fue tremenda la predicación del apóstol Pablo. Entonces, él sale de Filipenses y llega, ¿a qué ciudad crees que llega? Primero pasa por Anfípolis, pero la principal función ahorita del capítulo 17 es que llega y pisa suelos tesalónicos. Hermana, por favor, ¿podrías leerlo, hermana Pati? Hechos, capítulo 17, léelo solamente el verso 1, ¿ya? Hechos 17, 1. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Dónde llegan Pablo y en este caso Silas? ¿Qué dice ahí? A una sinagoga judía. ¿Ya? Entonces Pablo pisan tierra tesalónica, suelo tesalónico, y lo primero que hacen, hay que predicar. Wow. Pablo no pierde el tiempo. No dice nos echemos, vamos a comer algo, no va. Busca a Silas una sinagoga, allá hay, vamos a predicar. Entonces lo primero que hacen es llegan a la ciudad y lo primero que hacen es llegar a una sinagoga judía, cumpliendo lo que él mismo dice, el evangelio es primeramente para los judíos y después para los griegos, ¿no? Ahora vamos a continuar con Hechos capítulo 17, versos 2 al 3. Permítame leerlo a mí. Hechos 17, 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarándoles y exponiéndoles por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y Pablo empieza la evangelización. Es impresionante cómo Pablo como que da el mensaje clave en cierto punto a cada persona en la cual va, en la ciudad en la cual él va a predicar. Porque en este caso, recuerda, lo que hemos visto, había muchos judíos, y Pablo dice aquí, como él acostumbraba, entonces, a cada ciudad que llegaba, él primeramente iba a buscar judíos o sinagogas judías. Por eso en Filipenses él no encontró sinagoga. ¿Qué hizo? Y alguien le dijo, no hay sinagoga, pero mira, hay mujeres que oran fuera de la ciudad. Y Pablo no perdió el tiempo. Fue a ellas y empezó a predicarles. Pero en este caso en Tesalónica, Pablo encuentra una sinagoga y empieza a predicar, a exhortar, a discutir, en este caso a debatir, a hacer apología a los judíos, presentándoles que Cristo, el que murió en la cruz, el que murió el judío, el hijo de José y María, él es el Mesías, él es el Cristo, y era necesario que muera para que nuestros pecados sean perdonados, diría el apóstol Pablo, ¿no? Entonces empezaba a hacer la predicación ahí también. Hermana Magali, puedes continuar con el verso 4, a ver. Hechos 17, 4. Amén. Escrito está. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Amén. Note la palabra y algunos. De los muchos judíos, algunos, pocos judíos creyeron. Pero más se juntaron con Pablo, pero más eran griegos, piadosos, gran número. Griegos piadosos, hombres honorables, hombres que entendían, que podían comprender y que se aceptaron la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Y qué más? Otra vez, las mujeres, ¿no? Y mujeres nobles, ahí no pocas. Cuando dice noble, está hablando de mujeres de un prestigio alto, ya que tenían como que un estatus un poco superior a los del vulgo. Entonces, había nobleza ahí. Ahora, tienes que entender algo, que en el verso 5 que ahorita vamos a leer también, va a haber un lapso de tiempo. No es que las cosas están pasando rápidas, así como yo te la estoy narrando, ¿no? Había un proceso de días, pasaron días en el cual Pablo discutía en los 3 sábados, que son casi un mes, pero también había días que estaba todavía fundamentando la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Vamos a leer el verso 5 hasta el verso 9. Hermana Pati, a ver, tú danos la lectura, verso 5 al verso 9, pero hasta aquí recordaremos un poco. Pablo llega a la sinagoga, predica el evangelio a los judíos, pocos de los judíos se convierten, pero ya extiende el evangelio a los griegos, y dice ahí que se convirtieron, y también mujeres, no pocas, eran muchas mujeres, ¿ya?
comienza a dar fruto la predicación del evangelio. Pero veamos qué pasa en el versículo 5 al versículo 9. Ahí empieza el alboroto, ahí empieza lo dificultoso y vemos cómo ya los judíos van a confrontar, van a perseguir y van a querer parar la obra de Dios. Lea, hermana Pati, por favor, verso 5 al verso 9 de Hechos 17. Amén. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo de las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Amén. Wow, se va poniendo interesante esto. Vemos aquí algo que lo hemos visto en todos los pasajes de los Hechos. Desde que los apóstoles salen a predicar, vemos cómo los mismos fariseos quieren siempre frenar el proceso de Dios, pero no lo van a hacer. Lo quisieron hacer con Pedro y con Juan, cuando los mismos hacían, lo pararon y le dijeron: basta, no prediquen más sobre ese nombre, si no, serán encarcelados. ¿Qué prefieren? ¿Estar libres y no anunciar de Cristo, de Jesús, o estar en la cárcel y quedarse ahí para siempre? Pero vemos ahí que los mismos apóstoles Juan y Pedro salen felices porque fueron azotados por causa de Jesús. O sea, siempre hay un impedimento por parte de los judíos. Y aquí más en Tesalónica, porque recordaremos que eran mucho más judíos. Ahora entiendes, y eso es lo rico pues de ver el trasfondo también de la historia, porque si tú pensarías, pero una ciudad con tanta gente, que unos 15 o 20 judíos hagan un alboroto así, no creo. Pero cuando entiendes ya que había más del 50% o casi el 50% de judíos, entiendes, ahora entiendo por qué tenían tanta fuerza los judíos. Los judíos, ¿y qué dice? Tomaron, dice, consigo algunos, no eran muchos, algunos ociosos, alguien que está en la calle sin oficio, ahí seguramente alguna persona de la calle que mendigaba, le decían: ayúdenos, les vamos a dar algo, para que mientan, alboroten al pueblo, alboroten a toda Tesalónica. ¿Qué diciendo? Hay algunos aquí que osan traer otro mensaje y dicen que hay otro rey. ¡Wow! ¿No te recuerda algo esto? ¿Acaso no hicieron lo mismo con Esteban? ¿Acaso no hicieron lo mismo con el propio Jesús? ¿Los mismos judíos? ¿Acaso no levantaron falsos testimonios? ¿No levantaron falsa gente con falsos testimonios? ¿Te das de cuenta? Algo similar está pasando aquí. Satanás siempre quiere. Detrás de todo eso, ¿quién está? Satanás, el enemigo. Pero hay una potestad mayor. Hay una potestad mayor. Aunque el enemigo quiera frenar el obrar de Dios, no va a poder hacer. No pueden parar lo que Dios ya empezó, hermano. No lo pueden parar. No pararon a Jesús, no pararon a Pedro y no van a parar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Qué interesante. Wow, aquí hay mucho, hermanos, pero quiero continuar con la ilación, ¿ya? Entonces, dice que los judíos tomaron consigo gente mala, gente que alborotaron al pueblo, a la ciudad, y tomaron a este hombre que era Jasón. Ahora, quiero que entiendas esto porque esto va a entrar mucho también en lo que son las cartas, en las dos cartas, porque cuando hablamos de iglesia, yo te digo, esta es la carta a los hermanos, a la iglesia de Tesalónica. Rápidamente, ¿qué piensa tu mente? Rápidamente, ¿qué formamos en la mente? Me imagino que una iglesia grande, con su salón grande, y ahí todos los hermanos de Tesalónica reunidos, ¿no? Cada domingo, como nosotros. No es así. No, todavía no había una congregación, no había un templo fijo. ¿Qué hacían? Se reunían en casas, ¿ya? Y no había un día fijo, no es que decían los domingos nomás, como nosotros, ¿no ves? Domingo, como tenemos tiempo y nos reunamos ahí. A ver, hermanos de Tesalónica, ¿vos has creído? Sí, los domingos vengan a mi casa. No había eso. Según el relato de los Hechos, la reunión era constante, a veces era todos los días. ¿Tú no crees que la obra que hicieron los tesalonicenses lo hicieron solamente por congregarse domingos? No. Ellos tenían una reunión
día por día estudiaban, hablaban, conversaban y crecía más el amor y la edificación unos a otros. Cuando la carta de los tesalonicenses llega a Tesalónica, Pablo mismo va a decir en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses que esta carta que se está enviando se lea para todos. Ahora, no creas que alguien se va a parar y para todos va a leer, no, que esta carta, el que está enviando, en este caso Timoteo, vaya y reparta a cada casa que se está reuniendo. Por ejemplo, un martes se está reuniendo 5 personas ahí, ve y enseña la carta, léela, adoctrínala. Alguien se reúne más allá los miércoles. Así se iba formando la iglesia, no pienses que era como nosotros, un templo, personas ahí directamente, no, era en casas. Y una de las casas en las cuales estaba empezando era la casa de Jasón, ¿ya? Y los judíos atacan a Jasón. Ya no ven a los apóstoles, pero sí atacan a Jasón. Es más, lo encarcelan. Pero este hombre seguramente es uno de estos hombres que tenía, como dice, prestigio, era noble, tenía algo, sustento económico un poco más alto, sale por fianza, ¿no? Es liberado. Entonces se comienza el alboroto. Y no creas que se va a quedar ahí. Los judíos que han empezado este alboroto no van a parar hasta echar a los apóstoles. Y mira lo que pasa en el verso 10. Ahora vamos a leer el verso 10, lo voy a leer yo, ¿ya? Verso 10 de Hechos 17. Estamos siguiendo la historia del apóstol Pablo, ¿ya? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche, mira, a Pablo y Silas, están huyendo, están escapando. No es que salieron de buena manera, Pablo y Silas escaparon de las manos de los judíos que estaban alborotando la ciudad. Ahora, dice el texto ahí, ¿hasta dónde? Hasta Berea, que era una ciudad, la siguiente ciudad después de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga. ¡Wow! Que Pablo no pierde tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pablo, mira, está huyendo de Tesalónica con un alboroto grande que hay en Tesalónica, llega a Berea y lo primero que hace, ¿qué es? Si tomaremos un descanso, una siesta, a ver, nos hemos cansado, hemos escapado. No. Entraron a una sinagoga y claramente ahí vemos la prioridad del apóstol Pablo, que siempre era predicar el evangelio, ¿no? Entonces vemos ahí, recuerda esta escena. Ellos huyen de Tesalónica. No es que salen como salieron de Filipenses, no, ya nos vamos, no. Ellos escapan. Dice que en qué momento, en la noche. ¿Y quiénes se los llevan? Los hermanos de Tesalónica. Algunos hermanos juntan a Pablo y Silas, y a Timoteo también, y se van. Dicen, vayan, escapen de aquí porque esto va a ser tremendo. Ahora, no piensas que el alboroto de Tesalónica queda ahí, no. Desde ese momento comienza una persecución, hermanos. Por eso les decía, es interesante entender el contexto o el trasfondo, perdón, porque esta población que era extensa en judíos ya tenía dominado a la población entera de Tesalónica. Y empieza, ¿qué cosa? La persecución. La persecución. Ahora entiendes por qué Pablo le dice, y ustedes han recibido la palabra en gran tribulación, persecución, han soportado todo eso, porque ya había persecución en ese momento. Empezó la persecución para los que creían en el nombre de Cristo, ¿ya? Y Pablo y Silas escapan hacia Berea, ¿ya? Llegan a Berea y empiezan a predicar el evangelio en la sinagoga de los judíos. Ahora, mira las características, la diferencia entre los judíos de Berea y los judíos de Tesalónica. Hermana Magalí, Hechos 17, 11 al 12, la diferencia, una actitud ejemplar de estos judíos de Berea. Hechos 17, 11 al 12. Amén. Escrito está, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Amén. Una actitud de los hermanos judíos, ojo, judíos de Berea, que hasta el día de hoy es memorable. ¿Qué hermano, qué hermana, dígame, no sabe o no quisiera hacer? Siempre los pastores o los hermanos líderes comparamos y decimos, sean como los hermanos de Berea, tengan el espíritu bereano. ¿Sabes por qué? Por esto, pues, hermano. ¿Cómo era de ellos? Tan diferente, mira. Pablo llega a Tesalónica, no, aquí no queremos este evangelio, estamos felices como estamos, no queremos nada de saber de Jesús. Pero dice el texto ahí,
y estos eran más nobles. Ojo que está hablando de judíos, porque entra a la sinagoga judía, no está hablando de gentiles. Entra a la sinagoga de los judíos y dice, estos judíos eran más nobles, distinción, que los de Tesalónica. ¿Por qué? Ahí está lo ejemplar. Recibieron la palabra con toda solicitud. No, no dijeron, no. Ellos dijeron, a ver, escuchemos. Pablo, ¿no? Sí, muy bien. Tú, Silas, adelante. Pueden exponer. Esa es una actitud. Ellos querían aprender. Tenían, dice ahí, ¿qué cosa? Solicitud, ganas de aprender. Qué interesante. Y dice ahí, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí está. Esto es lo ejemplar de ellos. Escudriñando cada día las escrituras. Wow, aquí hay mucha teología, hermanos. Pero a ver, vamos a ver esta parte. Dice que el ejemplo de ellos era que ellos escudriñaban. Muy bien, Pablo, sí, las verdad, pueden exponer su evangelio, su doctrina. Acabaron de exponer, muy bien. Vamos a ir nosotros a nuestras casas, a nuestros hogares, y no es que vamos a decir amén nomás. Vamos a ir a escudriñar lo que Pablo y Silas han predicado. Y si es verdad bíblica, si la Biblia lo dice, o en este caso los rollos que ellos estudiaban lo dice, te creemos. Y a ver, díganme ustedes. Pablo que traía una teología de Dios, que era inspirado por el Espíritu Santo. Ahí te das de cuenta. ¿Te das de cuenta que la Biblia armoniza, hermanos? Había el Nuevo Testamento, Pablo abrió su Biblia y dijo, a ver, les voy a predicar Corintios, les voy a predicar el Nuevo Testamento para que haga conexión con el Antiguo Testamento. No, Pablo estaba predicando verbalmente el Evangelio, sí, pero como esa predicación, para que veas que era eficiente, que era de Dios, calzaba con lo que ellos tenían para ese entonces, que es el Antiguo Testamento. He ahí la inerrancia de las Escrituras. La Biblia no se contradice, porque si no fuera palabra, si fuera un invento de Pablo, los bereanos que escudriñaban todos los días, ¿qué dijeron? Ajá, aquí hemos descubierto, Pablo, lo que dijiste es una mentira, aquí no hay eso. No, lo que dijiste es verdad. ¿Por qué? Porque tú estás inspirado por Dios y el Antiguo Testamento que ellos tenían estaba inspirado por Dios. Inerrancia de las Escrituras. La Biblia no se equivoca, es única. Qué impresionante, hermanos. Y gracias a la predicación de ellos, ya que muchos judíos creyeron, dice ahí el texto, muchos, ¿qué diferencia, no? Llega a la sinagoga de los tesalonicenses, algunos creyeron, pero llega a la sinagoga de los bereanos, ¿qué pasa ahí? Muchos creyeron. ¿Qué diferencia? Y mujeres, nuevamente las mujeres, wow, estas mujeres sí que no perdonan, ya van a querer aquí llenar una iglesia pura de mujeres seguramente, porque vemos iglesias en Filipenses, vemos en Tesalónica y estamos viendo aquí en Berea también, o sea, las mujeres siempre llevan la delantera. Dice ahí, y mujeres griegas de distinción, o es decir, de posición. Y no pocos hombres, griegos que se estaban convirtiendo. ¡Wow! Estaba creciendo la iglesia en Berea. Entonces vemos ahí cómo el evangelio está produciendo frutos en la provincia de Macedonia. Hermana Pati, Hechos 17, verso 13 al 15. Espero que estén entendiendo la novela. Ya estamos llegando al epílogo, ya estamos llegando al final. Hechos 17, 13 al 15. Y mira cómo la maldad de los judíos de Tesalónica persigue, incluso hasta la ciudad de Berea. Hechos 17, 13 al 15. Dé la lectura, hermana, por favor. Amén. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de quienes viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Wow. Qué escena. Vemos ahí que la maldad, una maldad que persigue, una maldad que busca la destrucción y que no se conforma. Porque los judíos ya habían salido. Y ahora entiendes por qué hay tanta persecución, porque la persecución no solamente en Tesalónica, sino también era en Berea, era también en las ciudades de provincias también de Acaya, que es cerca a Corinto. O sea, empieza una persecución masiva en la provincia de Macedonia.
Sí, los judíos están totalmente airados. Me acuerdo la escena en Esteban, de verdad, cuando los judíos le escuchan, y mientras más le escuchan, ¿qué hacen? Crujen los dientes, dice, ¿no? Crujían los dientes de rencor, de odio, querían ya tomar piedras y matar a Esteban. ¿Tú crees que no querían matar al apóstol Pablo, a Silas? Para que veas que la maldad quiere cortar el evangelio y persigue. Tú puedes pensar, muy bien, los botaron de Tesalónica, ¿qué más quieren? No, esto va a continuar. Wow. He ahí el intento de Satanás, del enemigo, de frenar el evangelio, pero no lo va a hacer. Y tampoco lo va a hacer el día de hoy. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá, en estos estudios, él no lo va a parar, a menos que tú te des por vencido. ¿Qué hizo Pablo con Silas? ¿Qué dijo? Nos botan de todo lugar, ¿qué hacemos? Creo que lo dejaremos, volveremos a Jerusalén. No, hay que continuar. El enemigo va a ganar siempre y cuando tú le des esa oportunidad de verte derrotado, vencido. Recuerda, tú eres un soldado. Y el soldado se cae, pero se levanta y continúa en la batalla. Pablo hizo eso y Silas, ¿qué nos toca? Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Predicar. Una sinagoga, ¿dónde está? Prediquemos el evangelio. ¿Y qué pasó? Se convirtieron muchos. Cuando uno tiene una confianza en Dios, ¿y en qué nombre está yendo, hermanos? Nada puede parar el obrar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vamos en un nombre superior, en una autoridad mayor, en el nombre de Cristo, el Dios Todopoderoso. Y dime, ¿quién puede parar el obrar de Dios? Nadie puede parar el obrar de Dios. Por más que estos judíos de Tesalónica intenten ir contra Pablo, contra Bernabé, y van a masacrar a muchos, sí, va a haber mucha persecución, sí, pero aún así el evangelio no va a parar, y es lo que el día de hoy está haciendo. Mírenos a nosotros. ¿Cómo hemos empezado? Muchos de los que están aquí ni siquiera sabían bien leer la Biblia, ¿sí o no? Pero hemos aprendido texto, contexto, historia, trasfondo. Estamos aprendiendo el día de hoy, y esto es para que el evangelio continúe. Esto es para que el evangelio prosiga, para que un siervo deje de existir, pero muchos más se levanten y el evangelio, la obra del Señor, crezca y prosiga aún en la adversidad. Por eso es interesante notar que aunque el mundo tiene pandemias, tiene tráfico, tiene delincuencia y esto se va aumentando, el evangelio también va a seguir caminando a pasos firmes mientras haya creyentes, siervos y siervas como Pablo y Silas, o como Lidia en este caso, como las mujeres que se convirtieron, porque no es que las mujeres se convirtieron, ellas también empezaron a predicar. Muchas de estas mujeres, hermanos y hermanas, y muchos de estos hombres que se convirtieron, dieron sus vidas por el evangelio. Dieron sus vidas porque han creído en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuán lejos estamos de verdad? Vivimos nosotros en tiempos cómodos y recibimos la palabra. Mira cómo estamos recibiendo la palabra. Mediante internet, cómodos en la casa, en un sillón, en un sofá, abrigados o con un ventilador, dependiendo del país, pero estamos cómodos. Ellos recibían la predicación, los hermanos de Tesalónica, en medio de gran tribulación. Había persecución. Alguien que te veía, mira, allá hay un cristiano, rápido, a la cárcel, rápido, negá, no aceptes, ya no hables de eso. No, voy a seguir creyendo. Entonces, a la cárcel, a morir. ¡Wow! Eso es cuando el apóstol Pablo dice, y ustedes recibieron la palabra en medio de qué? De gran tribulación, de angustia, de alboroto. Pero aún así la palabra tuvo poder. ¿Qué enseñanzas nos deja solamente esta narración de hechos? ¡Wow! De verdad que tenemos que ser personas, hermanos, más, pero más fervientes en la palabra, que esto no solamente sea un inicio en tus estudios, sino que sea un inicio para que tú salgas y empieces a proclamar el evangelio. Ya, entonces vemos que muchos se han convertido. Y dime tú, ¿en algún momento falló el apóstol Pablo? Ningún momento. Él pasó las circunstancias. A veces, hermanos, tenemos que entender y ver oportunidades aun cuando no las ves. Tú puedes decir, pero es que, hermano, yo soy mayor, o soy muy joven, o es que tengo esto, o es que no tengo esto también. Tú ves ese obstáculo, pero Pablo, la fe de Pablo, la convicción de Pablo sobrepasa las circunstancias, y esa es la fe cristiana. La fe cristiana que ama el evangelio, que quiere predicar el evangelio, que quiere vivir para Cristo, no mira las circunstancias, pasa por encima de ellas y predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y el resultado cuál es? Fruto. Cuando lo haces con el principio,
creyendo y confiando en quién está detrás de ti, en qué nombre vas, la palabra va a dar efecto, porque dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía. ¿Crees tú en eso? Si crees en eso, tú no vas a mirar más las circunstancias. Los que es que no tengo, los que es que no puedo, los que es que me falta, los que es que no tengo. No, tú vas a mirar eso y vas a pasar encima de eso. Y vas a dejar que Dios utilice tu vida y tu boca para su gloria. Y vas a ver frutos. Pero ¿eso qué implica? Sacrificio. Mucho sacrificio. Así que si tú quieres ser predicador, proclamador y proclamadora del evangelio, vas a tener que sacrificarte. Porque sin sacrificio no hay resultados. Empecemos a sacrificarnos por Cristo. Y que Dios tenga, porque Él lo merece. Él merece que nos sacrifiquemos, de verdad. ¿Sabes qué yo pienso a este punto, hermanos? Que el evangelio llegó por mucha sangre. ¿Te has puesto a pensar en eso? Para que hoy tengamos el evangelio, la palabra, muchas personas murieron por esta palabra. Muchas personas dieron sus vidas creyendo en Cristo Jesús. Y aceptaron los azotes, las cárceles, las prisiones, gozosos, porque sabían en quién han creído. Y de verdad que es triste que hoy, teniendo conexión a internet, teniendo facilidad, teniendo el canon cerrado, hermanos, no la sabemos aprovechar. ¿Por qué yo hago este tipo de estudios? Porque estoy fascinado por la palabra. Estoy enamorado de la palabra. ¿Cuánto darían los hermanos en Tesalónica o los hermanos de esta época por leer la Biblia que tú tienes, por estudiar así como tú estás estudiando? ¿Cuánto ellos darían? Y tú que tienes la posibilidad, no lo haces, no obras para Él. Es tiempo de reflexionar, hermanos. Si tú tienes esta Biblia, es porque muchos hombres y mujeres dieron su vida para que el evangelio continúe. Es hora de que tú y yo empecemos a dar nuestras vidas para que las futuras generaciones crean el verdadero evangelio en Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Así que empecemos a proclamar el evangelio. Wow, de verdad, perdón, ya estoy predicando, hermano, no me pagan ustedes. A veces, hermanos, la palabra es así, de verdad, que quebranta, que trasciende y de verdad que es momento de reflexionar, porque de eso se trata, de que la Biblia nos transforme, nos equipe y también nos confronte, ¿verdad? Entonces, veamos ahí esta historia que de verdad hay mucha tela por cortar y de verdad que a mí me está sorprendiendo cada vez más y creo que por lo menos lleguemos al final de esto, ¿ya? Nos hemos quedado en el verso 15, ¿no es cierto? Hermana Magali, hasta ahí vamos a leer el verso 15, yo creo, si ya llegamos al final. Bueno, concluimos la historia, ¿de qué manera? Pablo y Silas llegan a Berea, se convierten muchos, pero recuerden que si los judíos de Tesalónica llegan a Berea es porque las ciudades eran colindantes, estaban cerca, Tesalónica estaba cerca de Berea, ¿ya? Entonces, ¿Pablo qué hace? Pablo ve que ya que se está acrecentando la persecución, que se está acrecentando el alboroto y que los judíos están persiguiendo a diestra y a siniestra a los gentiles que se habían convertido al evangelio. ¿Qué hace Pablo? Dice, muy bien, aquí en Berea deja a dos, a Silas y a Timoteo. Ya, deja a dos, ustedes quédense, yo me voy, porque el que estaban buscando más era Pablo, no lo querían ni ver, ¿ya? Pablo, ¿a dónde escapa? Pablo escapa a Atenas, y de Atenas, ¿a dónde creen que pasa? A Corinto, y desde ahí escribe la carta a los tesalonicenses, ¿ya? Solamente para cesar todo esto. Aunque se quedan Timoteo y Silas en Berea, más tarde Silas vuelve al encuentro ¿con quién? Con Pablo, ¿ya? Ellos empiezan el evangelio en Corinto y solamente se queda Timoteo. Y Timoteo está ahí encargando y adoctrinando, y eso lo vamos a ver, la riqueza va a estar eso en las epístolas, así que no te pierdas de eso, ¿ya? Hasta aquí, mira, la historia increíble del apóstol Pablo y cómo se empieza la fundación de la iglesia en Tesalónica. Nos falta 2 puntos más, hermanos. ¿Aguantan o no aguantan? Nos falta el propósito del libro y el tema central del libro. A ver, ahí quiero escuchar comentarios. ¿Aguantamos o lo dejamos para la siguiente? ¿Qué dice la mayoría? Aguantamos. Bueno, yo sí. Yo también Sí, sí. aguantamos. A ver, hermanos, Firmes como todo soldado de Cristo.
Amén. A ver, las hermanas mujeres, a ver, Amén, amén. han hecho mucho protagonismo aquí en la historia y espero que lo estén haciendo también hoy. ¿Qué tal les ha parecido esta historia? A ver, hemos tratado de ser poco cortos, pero también concisos. Impresionante, ¿verdad? Cómo Pablo empieza la predicación en Macedonia. ¿Qué les ha parecido? A ver ahí, algunos comentarios. Amén. En lo personal me ha parecido muy interesante porque Pablo realmente nos enseña ese deseo y esa fuerza y la voluntad que tiene de llevar la palabra. Y en estas ciudades, pues, se le abrieron realmente las puertas porque habían sinagogas y podía cumplir el fundamento que él llevaba ahí sí que la gran comisión, ¿verdad? Y tan bonito ver aquí que fue creciendo la iglesia a pesar de toda la amenaza y de toda la persecución, y también ver las mujeres que se fueron integrando también a la palabra, al estudio, a evangelizar, estaban en la disposición desde siempre. Y es tan interesante ver esto porque muchas mujeres no, hasta no leer y escudriñar la palabra, no podemos ver realmente todo lo que muchas mujeres, por ejemplo, aquí a quien vemos, ¿verdad? No es una mujer muy mencionada, siempre oímos de Esther, de otras mujeres, de Sara, pero aquí es impresionante encontrarnos con Lea, ¿verdad? Entonces es tan interesante conocer de otras mujeres y de esa manera involucrarnos, y hasta el día de hoy también tenemos esa persecución en la iglesia, sigue con la persecución, y más en estos tiempos, en todo lo relativo, toda la relatividad que ha venido al mundo versus lo absoluto. Yo creo que es tan interesante. Yo creo que en lo personal me está dejando mucha enseñanza y que aprender de Pablo, de no buscar las excusas, y en donde tengamos la oportunidad hablar de la palabra. Yo tengo una frase que digo que a donde vayamos, si tenemos la oportunidad de hablar de la palabra, lo hagamos porque somos una Biblia andante, que quizá el hermano Fernando decía, tenemos la dicha de tener una Biblia que muchos no la pueden tener, y la única Biblia quizá que estas personas escuchen sea nuestra palabra, así como en estos tiempos. Amén. Amén. Y es verdad, es verdad. Ustedes no piensen siempre, mira, la hermana decía algo cierto, porque no sabemos los nombres de estas mujeres, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eran muchas, sí, eran muchas, pero no lo sabemos el nombre. Y estas mujeres también propagaban el evangelio. Pero aunque, mira, aquí hay una enseñanza, porque aunque el hombre no sepa tu nombre y tú seas una hermana humilde que tiene una Biblia y que enseña 2 a 3, pero estás cumpliendo la gran comisión. Aunque el mundo no lo reconozca y no seas un gran mujer en este caso, conocida en el mundo, para el mundo, pero eres conocida para Dios. Dios conoce tus obras y lo que estás haciendo. Y eso es lo que tiene que ser primario en tu vida. Yo voy a hacer las cosas no para que el mundo me conozca, sino para que Dios sepa que desde aquí, en mi país, en mi ciudad, en mi localidad, hay una mujer que es ferviente, como esta mujer Lidia, oraba fervientemente y Dios le cumplió. Seguramente ella pedía, Señor, mándanos tu palabra, Señor, ¿qué debo hacer? Hazme hacer tu voluntad. Apareció un Pablo. Qué interesante, hay mucha, pero mucha enseñanza, así que de verdad es que es un momento de reflexionar y entender que tú y yo estamos llamados a servir a Cristo. Aunque el mundo no nos conozca, lo importante es que Cristo nos conozca. Muy bien, entonces ahí aprendemos mucho más. Vamos a tener comentarios también después. Avanzamos. El propósito del libro. El propósito del libro. Ambas cartas del apóstol Pablo, tanto la primera como la segunda carta a Tesalonicenses, tiene tres principios o tres propósitos. Número 1, confirmar a los hermanos las verdades elementales del Evangelio. Eso es muy importante. Como les decía, ¿quién se quedó en Berea para que vaya posteriormente a Tesalónica? Y sabemos eso por las dos cartas, Timoteo. Ahora, no es que Pablo le dijo a Timoteo, ahí en un rinconcito nomás vas a esconderte y de ahí vas a mirar desde ojo nomás cómo pasan las cosas. No, Timoteo se quedó en Tesalónica para confirmar, para consolar, para apoyar, tanto así que muchos eruditos, y yo también concuerdo en eso, que el primer pastor de Tesalónica fue Timoteo, porque pasó mucho tiempo con ellos. Es más, él va a ser el que va a llevar la carta. Entonces, vemos ahí que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deja a un siervo tan eficiente como es Timoteo
Wow, entonces ahí vemos cómo Dios va formando el equipo de trabajo. ¿Te das de cuenta? Y cada uno es importante porque imagínate que no hubieran reclutado a Timoteo y estuvieran solamente Pablo y Silas. Pero mira cómo Dios sustenta el ministerio y coloca qué cosa, consiervos para que ayuden en el ministerio. Wow, Dios, hermanos, nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar sola cuando tu corazón, tu principio es predicar el evangelio. No te sientas sola. Muy pronto va Dios a incluir ahí un Timoteo o una Lidia en tu vida. Así que pide a Dios, porque Dios va a dar, siempre y cuando repites el recalco, tus principios sean correctos. El predicar a Cristo siempre de corazón, ¿ya? Nos vemos ahí el obrar y la mano de Dios en el ministerio del apóstol Pablo. Principio número 3, o propósito número 2, perdón. Fortalecerlos en medio de gran tribulación. No voy a leer los textos por cuestión de tiempo. En Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 al 5, y en Primera Tesalonicenses 4, 1 al 2, seguramente algunos ya lo han leído. El marco también es del apóstol Pablo fortalecer. Aún están pasando tribulación, aún se están viendo las persecuciones, pero en medio de eso siguen soportando, porque cuando Timoteo llega a Pablo y dice, dame las noticias, ¿cómo está la iglesia? Porque Pablo estaba desesperado. Timoteo llega a Pablo ya en Corinto y le dice, mira, la iglesia está así, ¿había persecución? Sí, hay todavía trifulcas, alborotos, sí, pero la iglesia está firme, Pablo, la iglesia está conforme. Y Pablo dice, wow, yo me alegro, Señor, ¿cómo puedo darte gracias? Dice Pablo en Tesalonicenses 2 o 3, si no me equivoco. Y él da gracias, Señor, de verdad, gracias, porque ellos están ahí, él pensaba que hay tribulación, hay persecución, la iglesia se va a perder, se va a desaparecer. Ese era el temor de Pablo, pero mira cómo Dios obra, de verdad. Cuando es una palabra y la crees y esa palabra es verdad, hermanos, no hay nadie que puede parar, no hay nadie, de verdad, no hay nadie que puede parar eso en un ministerio o en una propia vida. Entonces, Pablo dice, se sorprende, dice Dios, wow, de verdad que tú eres grande y que tú preservas a tus hijos y a tus hijas, ¿no? Entonces, el segundo propósito era ¿qué cosa? Fortalecer a los hermanos en Tesalónica que soporten la tribulación y que crezcan en el evangelio, ¿ya? Y para eso también envía nuevamente a Timoteo. Propósito número 3, consolarlos a ellos en cuanto al regreso de Cristo. Y esto es interesante que lo vamos a ver ya en la segunda parte aquí, porque aunque Pablo, y esta parte, hermanos, muchos de los teólogos no llegan a un acuerdo, ¿ya? Porque mientras unos piensan, según Hechos 17, porque dice, como Pablo acostumbraba, fue 3 sábados, y ahí rápidamente uno piensa, entonces 3 sábados, cerca de un mes. Pablo estuvo cerca a un mes en Tesalónica. Hay un grupo que piensa así, y el otro grupo piensa de esta manera, 3 meses para lo que vemos en Tesalónica, y eso es muy importante ver el libro en un trasfondo histórico, los 2 libros, para lo que vemos en las 2 cartas, muchos piensan que no ha sido solamente un mes, posiblemente ha sido por lo menos 3, 4, hasta 5 meses que Pablo estaba ahí edificando para que se levante una turba en un mes. Otros piensan que sí se puede dar, como otros piensan que no se pueden dar. Personalmente, yo me voy por este lado. Pienso que Pablo estuvo más de un mes, tuvo que estar ahí. Por lo que estoy leyendo las 2 cartas del apóstol Pablo a Tesalónica, el ministerio que Pablo hizo pudo extenderse más allá del mes que registra Hechos capítulo 17. Pero ya, eso te lo dejo a ti, tú lo sopesarás, también mediante vayamos leyendo las cartas, ¿ya? Pero en ese tiempo lo importante es que Pablo eso también, ¿por qué nos vamos por este lado? Porque lo que Pablo les enseña a ellos es importante, porque en 2, exagerando, supongamos que haya estado 3 meses, Pablo enseña mucha doctrina a los tesalonicenses, y en especial acerca del regreso de Cristo. La primera carta y la segunda carta, ahorita lo vamos a ver, el tema central es la segunda venida de Cristo. Y es interesante, de verdad, porque Pablo les da mucha teología. No sé si ellos eran muy preguntones o es que ellos aprendían rápido, no lo sé, pero Pablo les daba mucha teología. Y pienso yo que eso es lo que les mantenía firmes, muy firmes. Ahora, recuerda esto, porque el tercer propósito, ¿cuál es? Consolarlos en cuanto al regreso de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? Persecución, matanzas, encarcelamientos. Muchos de los creyentes habían muerto, ya estaban muriendo, la persecución era tremenda. Por eso Pablo escribe en Tesalonicenses capítulo 4 diciendo, en cuanto a los muertos, a los primeros, no os preocupéis como aquellos que no tienen esperanza, dice, ¿no? Porque ellos a la final trompeta resucitarán y todo eso. Ya ve, Pablo está apuntando a eso. La pregunta era eso,
Pablo, los tesalonicenses, ve y pregunta a Pablo, ¿y qué va a pasar con los que están muriendo? Están muriendo. Y Pablo consuela con qué? Con el regreso de Cristo. Seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira cómo el libro se va uniendo cuando vemos el trasfondo también del libro, ¿ya? Los tres propósitos del libro. Ahora sí, vamos a finalizar con esto. El tema central, y voy a pedir a mi hermanita Magali que aliste la diapositiva. Tenemos una diapositiva ahí para poder un poquito ampliar esto. Creo que ya lo dije y lo vuelvo a decir también ahora. El tema central de las dos cartas del apóstol Pablo es la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida. Algunos nombres con los que se conoce la segunda venida, ¿cuáles? El día del Señor, el día de Jehová. Ahora entiendes por qué los hermanos en Berea aceptaron rápido, porque concordaron eso. Pablo no solamente enseñó que Cristo era el Mesías, también estaba enseñando del regreso de Cristo. Ahora dime tú, en el Antiguo Testamento, ¿acaso no hay vasta información del regreso de Cristo? Lo hay. ¿Por qué crees que Isaías habla del milenio? Está hablando de la segunda venida, ¿sí o no? Por eso había tanta información acerca de la venida del Mesías que los judíos en Berea aceptaron rápido. ¿Por qué? Porque compararon lo dicho por el apóstol Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y claramente en el Antiguo Testamento vemos a un Mesías, a un Cristo reinante, ungido en Jerusalén. Pero en el Antiguo Testamento se conoce como distintos nombres. El día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira del Señor, etc. Y todo eso está apuntando a la segunda venida, ¿ya? Ahora, aquí vamos a un problema, antes que vayamos a la diapositiva. ¿El problema cuál es? Porque muchas personas están en esta distinción. Otros dicen, nadie niega que hay arrebatamiento. Todos saben que hay un arrebatamiento. El problema, ¿sabes cuál es? O la discrepancia, que otros dicen antes del arrebatamiento, antes de la tribulación o después de la tribulación. Y cuando tú presentas tu argumento, no, seremos arrebatados antes de la tribulación, la iglesia será arrebatada antes de los 7 juicios de Dios, ¿qué te dicen? Entonces, para ustedes hay dos venidas. ¿Has escuchado eso? Para ustedes hay dos venidas. Una venida invisible, imaginaria, como ellos mofadamente dicen, y una venida en las nubes, como dice Apocalipsis 19. Y esa es la discrepancia. Y ellos nos toman como locos. Ustedes están equivocados. O sea, que Dios va a venir 2 veces, Jesús va a venir 2 veces. Hay 2 venidas, uno en secreto y uno que todo ojo lo verá. Es que ahí no estamos entendiendo una cosa. Por eso te decía, entender el panorama de la Biblia. En el panorama bíblico, hermanos, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y todos son partes de un evento. En este caso, hablando de escatología simplemente, y eso lo vamos a desglosar bien en Tesalonicenses 1 y 2, la segunda venida, si bien el tema central es la segunda venida, y Pablo habla del arrebatamiento, ¿sabes por qué? Porque el arrebatamiento, hermanos, también es segunda venida, es parte de la segunda venida. No sé si podemos colocar la diapositiva, hermana Magali, ahí para las hermanos y hermanos. A ver, hermana Magali, ¿lo tienes la diapositiva? Quiero que veamos esta diapositiva y quiero que ahí entiendas esta parte, ¿ya? Hermana Magali, ¿estás ahí? Ahí está. Acércamelo un poco, por favor. A ver. Hay un poquito más, un poquito menos. Tenemos que entender que la venida de Cristo no es únicamente ese evento. Y eso es lo que hacemos mal. Lo que hacemos mal. Pensamos que la segunda venida directamente es el evento de Cristo. Y no es así. La segunda venida tiene procesos, tiene eventos y el clímax de todo es la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia también es parte de la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo habla en Tesalonicenses 4, y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con Cristo en el aire. Pero rápidamente en el capítulo 5, ¿qué habla? De la segunda venida. He ahí muchos que dicen, ahí está, arrebatamiento y segunda venida es lo mismo. En teoría o en paralelismo es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque también forma parte de la segunda venida, pero son eventos distintos. Y mira, la segunda venida de Cristo está relacionada con 4 eventos. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. No te sorprendas cuando
por ejemplo, Pablo en Filipenses dice, cuando Él sea manifestado, cuando Él venga, cuando sea la parucía de Dios. Pero tú puedes pensar, ¿pero acaso no seremos arrebatados antes? Es que tú tienes que entender, la segunda venida, el arrebatamiento forma parte de la segunda venida de Cristo. Todos estos eventos son la segunda venida de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida del Mesías, perdón, sí, en la segunda venida vamos a ver el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar ahí? La iglesia será arrebatada en una sola, ¿sí o no? La trompeta se sonará, la iglesia subirá hasta el segundo cielo, Cristo bajará, tendremos un encuentro y empezaremos las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Eso está pasando ya. Empezó la segunda venida ya. ¿Qué va a pasar después? La manifestación del anticristo. Engañará a muchas naciones, hará pactos con Israel, engañará a Israel también, empezará a surgir su reino establecido y será amo y dueño del mundo de ese entonces. Engañará a muchas naciones. Sabemos eso muy bien por Apocalipsis y el profeta Daniel. ¿Eso también es parte de la segunda venida? Claro que es parte de la segunda venida. Todo se está apuntando a la segunda venida. El otro evento que vamos a ver después es los 7 años de la gran tribulación. Después del primer caballo, donde surge el anticristo, ¿qué va a pasar? Se desatan los siguientes sellos, el segundo, el tercer y el cuarto sello, las 7 copas, los 7 trompetas, todo eso forma parte de la segunda venida, porque recuerda, la segunda venida, hermanos, para unos es bendición, pero para otros también es condenación. En este caso, para la iglesia, es sacarlos, elevarlos, guardarlos de este tiempo de castigo. ¿Para qué? Diría Apocalipsis, para probar a los moradores de la tierra. Entonces, el arrebatamiento, como la manifestación del anticristo y los 7 años de la gran tribulación, son parte de la segunda venida. Y todos estos eventos van a tener un clímax, van a tener un evento final. ¿Cuál? Cristo poniendo sus pies en el monte de los olivos. Tenemos que ver este cuadro panorámico, hermanos. Y ahí lo beneficioso de ver la Biblia en panorama. ¿Te das de cuenta? Porque si decimos, no, segunda venida nomás, entonces 2 venidas, no, es que no hay 2 venidas, pues hermano. Es que a veces nosotros también los creyentes, tristemente a veces por no estudiar, decimos, sí, pues, pero esta primera venida es para nosotros nomás, de manera oculta. No, tampoco caigas tú en ese juego, tú. No hay 2 venidas, hay solamente una venida, pero son 2 eventos diferentes que apuntan a la segunda venida. Espero que me estés entendiendo. ¿Y cómo acaba esto? Sabemos muy bien, la segunda venida, Cristo está pisando sus pies en el monte de los olivos, según el profeta Zacarías, y viene a la casa de Israel, para que veas nada más que son eventos distintos. En el arrebatamiento de la iglesia, ¿a qué lugar Dios llega? ¿Al monte de los olivos? No, a ver, vamos a Tesalonicenses, con esto vamos a ir cerrando. Vamos a Tesalonicenses ahí un momento, ¿ya? Vamos a Tesalonicenses. Mira, ¿dónde está llegando Jesús en la segunda venida? En el arrebatamiento de la iglesia, para recoger la iglesia. Primera Tesalonicenses, perdón, capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, note ahí la palabra venida, no te confundas. Ahora tú ya sabes, avenida, porque es un evento, un acontecimiento con varios eventos, ¿ya? No precederemos a los que durmieron. Y ahí está, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al monte de los olivos, dice, no, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos que van a resucitar. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. No es que el Señor nos va a recibir, nosotros vamos a subir en las nubes hasta el cielo, en este caso al segundo cielo, y desde ahí, tanto muertos que han resucitado para Cristo, y nosotros los que hayamos ascendido vivos en el arrebatamiento, vamos a esperar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué diferente con la segunda venida? Cristo poniendo sus pies en el monte de los olivos y este monte se parte. Entonces ahí estamos viendo la teología en panorama, ¿ya? Entonces,
El tema central del libro es la segunda venida, pero en Tesalonicenses se nos va a aclarar mucho eso. Recuerda, mejor si te copias este cuadrito, tú lo puedes hacer, porque vamos a empezar por el arrebatamiento de la iglesia, pero dime tú, ¿acaso Pablo tampoco habla de acaso Pablo va a dejar a un lado al anticristo? ¿Por qué crees que lo menciona en la segunda carta de Tesalonicenses? ¿Lo menciona, sí o no? Lo menciona, porque es parte de la segunda venida. ¿Ya? Entonces, todo esto y más lo vamos a ver en la carta del apóstol Pablo la siguiente semana, ¿ya? Hasta aquí, solamente hasta aquí. Vamos a llegar, hay mucho por decir, pero ya el tiempo no nos da. Vamos a dejar que esto que hemos aprendido el día de hoy pueda cimentarse en sus corazones también. Hay mucho que aprender con este marco, con este pensamiento, con lo que hemos aprendido. Tú vas a entender más. De verdad que va a ser rica la carta a los tesalonicenses. Ya entiendes el tema, ya entiendes el propósito, ya entiendes el contexto, el trasfondo, y wow, de verdad que lo que se viene la próxima semana va a estar pero muy edificante. Así que hasta aquí, hermanos, hemos podido llegar al final de introducción a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente